Las 10 etapas de la conexión de llamas gemelas. Esto lo vamos a desarrollar desde el punto de vista de ambos, tanto del divino masculino como de la divina femenina. Y vamos a aclarar un par de puntos antes de iniciar con el conteo. El primero es que no siempre se llevan a cabo estas etapas en el orden en el que te las voy a describir. A veces cambia un poquito el orden dependiendo del par de gemelos que esté atravesando por esto. Y otra cosa muy importante, divino y divina atraviesan estos pasos de manera muy diferente, ¿sí? Tenemos que recordar que este es un proceso humano, pero también es un proceso espiritual. Entonces lo vamos a pasar desde diferentes puntos. Va a haber personas que les va a pegar más, por ejemplo, en el pilar físico, ¿sí? Sobre todo a los divinos masculinos y algunas divinas femeninas que somatizan mucho. En el plano mental, evidentemente, cuando creemos que vamos a perder la razón, personas que vamos con especialistas, por ejemplo, porque creemos que se nos zafó un tornillo, o incluso que ya personas que se empiezan a medicar justamente por esta situación, o que en muchos y en la gran mayoría de los casos, la parte de las heridas, cuando nos detona el gemelo, ahí lo estamos viviendo dentro del plan mental. Y habemos otros a quienes nos pega mucho en la parte espiritual, en el pilar espiritual, ya que una vez que entras en noche oscura, una de las características es que tus dones quiebran y no eres capaz de llevar a cabo tu espiritualidad del modo en el que usualmente estás acostumbrado a hacerlo. Etapa número 1, el llamado. Por la parte de la divina femenina, el llamado se vive de alguna manera previo, ¿sí? A conocer en persona a tu gemelo. ¿A qué me refiero? En algunos de los casos sueñas con esta persona. En algunos de los casos también hay divinas femeninas que sienten esta sensación de que están por conocer a alguien. O en algunos de los casos también tenemos esa sensación de que hay alguien destinado a nosotros. Es un punto dentro de tu proceso individual, dentro de tu camino como ser humano, donde tienes esa sensación de que no vienes a estar solo. Por el lado del divino masculino es un punto donde de alguna manera sienten que hay algo que viene para ellos, pero no saben qué, no lo saben identificar, se sienten de alguna manera emocionados por alguna situación, se sienten preparados para algo que desconocen y en la gran mayoría de los casos están como listos para empezar algo. De alguna manera es un punto donde tu alma te hace saber que vienes para algo más que vivir simplemente la vida y ya. Simplemente que lo haces desde un punto de vista completamente inconsciente. O sea, no tienes ni idea de qué es lo que puede estar pasando, pero dentro de tu ser percibes esto. Etapa número 2, la visión. Cuando ves a tu llama gemela, es prácticamente la parte del reconocimiento. Aquí es algo muy curioso porque en la gran mayoría de los casos tú detectas esa conexión de manera inconsciente, volvemos a esto, al momento de mirarlo a los ojos. Tú ves a tu gemelo, a tu gemela, a los ojos y en ese momento algo en tu ser te dice, ¡ting! Aquí es. Evidentemente no reconoces esa parte de manera humana, pero de manera espiritual tu ser y su ser se reconocen. Entonces es cuando hacen esta conexión, que los presentan amigos, se ven en redes sociales, ven alguna fotografía, pero en este punto en especial es cuando ya se ven cara a cara. En muchos casos, en las situaciones de las divinas femeninas, por lo general recuerden que tu llama no es tu tipo, ¿sí? Escríbeme en los comentarios si te pasó esto, no es en todos los casos como dije al principio. Entonces, sabes que hay algo en esa persona que te llama la atención.
Y en el caso de los divinos masculinos, hay mucha atracción, ellos no saben por qué. Se sienten muy atraídos en la divina femenina y aquí es justamente donde empieza parte de una de las etapas, que es el que caza y el que persigue. En esta etapa es donde empieza el cortejo por parte del divino masculino en la gran mayoría de los casos y empieza a estar detrás de la divina femenina. Así de, oye, es que me gustas, y empieza a insistir y la divina empieza a resistirse, así, es que no, y la divina es donde empieza a ver los obstáculos que existen, la diferencia de edades, la cultura, la familia, Romeo y Julieta, esas cosas, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza el cortejo. Etapa número 3, el cuento de hadas. Aquí también se le conoce como luna de miel. Aquí es cuando ya la relación ya empezó, cuando ya empiezan a vivir la conexión de alguna manera a la par. Y hay un espacio, en cada uno de los casos es distinto en cuanto al tiempo, donde los dos están completamente compenetrados, están sumamente entregados a la conexión. Invariablemente de todos los obstáculos que pueden existir entre ustedes, disfrutan plenamente la conexión, sin importar si existen personas de por medio, si existe la diferencia de edades, inclusive cuando es a nivel redes sociales, a distancia, por ejemplo, sin importar que se encuentren lejos, están viviendo una relación muy bonita. Aquí también depende del par de gemelos, cómo hayan quedado, por decirlo así. Pueden estar en una relación como tal de noviazgo o están en un casi algo, pero la relación verdaderamente es profunda. Y me atrevería a decir que esta fase, esta etapa la viven los dos prácticamente de la misma manera. Aquí en esta etapa no existe miedo, no existe nada. Número 4, la obsesión. Aquí sí cambia un poquito porque usualmente el que primero siente la obsesión es el divino masculino, que es cuando está haciendo el cortejo, y la divina femenina frena un poquito, y cuando la divina entra por completo en su etapa obsesiva, el divino masculino es cuando empieza acá a prender los focos y a decir algo raro pasa, ¿sí? Porque recuerden que ambas partes tienen heridas que detona el otro. Entonces, cuando la divina está en resistencia, el divino es cuando se está entregando todo y la divina dice aquí hay algo raro. Debe de haber algo raro porque esto no es normal. Y de repente dice la divina, bueno, pues total. Y se deja ir como gorda en tobogán y de repente el divino masculino dice, aquí hay algo raro, esto no es normal. Y ahí es donde empieza justamente el punto en el que se vuelven obsesivos cada quien en diferentes etapas del proceso y empiezan a tronar las cosas. Etapa número 5, la crisis o la separación. Aquí es cuando finalmente truena por las razones que sean. Por lo general las excusas de divino masculino son absurdas. Tiene que ver justamente con lo primero que él te dijo para poder conquistarte. La edad no importa, no importa la distancia, no importa que nuestros padres se odien, no importa nada de eso al inicio y ahora resulta que sí es un motivo de separación para el divino y empieza el caos. Hay veces y muy pocas veces que la divina femenina se va, pero porque ya hubieron conflictos previos y la divina decide irse, pero eso no pasa muy a menudo. Por lo general el divino masculino es el que se va primero. Aquí tenemos que dejar algunas cosas claras antes de iniciar el conteo. La primera es que en la gran mayoría de los casos, como dije en el video anterior, la primera que entra a noche oscura es la divina femenina y es prácticamente de inmediato en cuanto sucede la separación. Esto no sucede con el divino masculino, ya que por lo general al divino masculino lo que lo mete a noche oscura es algo completamente distinto a la ruptura. Puede ser algún problema en casa, puede ser la pérdida de alguien importante, alguna discusión, sí, puede ser que lo corran del trabajo, algún accidente, alguna tragedia. Es muy distinto a lo que sucede con divina femenina. Otra cosa, una vez que se da la separación, aquí en este punto todas las demás conexiones tienen similitudes bastante constantes del punto 1 o de la etapa 1 a la etapa 5.
De tal modo que es muy común, es muy normal que te confundas, ¿sí? He tenido personas que están en situaciones de catalizadores, de kármicos, y llegan muy convencidos de que están en una relación de llamas y no es así. Y esto es prácticamente porque en la gran mayoría de los casos lo que verdaderamente te arroja a que tú te empieces a hacer preguntas que te traen justamente como ahorita de quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que quiero de mi vida, las decisiones que he tomado son las correctas, por lo general es una relación romántica. Y también es importante que sepas que no solamente una conexión de llamas te mete al proceso de despertar espiritual. En la gran mayoría de los casos, si algún tema de estos te resuena, es porque estás en este camino. Así es que vámonos al punto número 6, el que caza y el que persigue, o el cazador y el corredor. Esta etapa en especial se da en diferentes puntos de la conexión en algunos de los casos. Como te mencioné en el video anterior, por lo general, cuando se llega a la crisis o la separación es cuando la divina femenina está persiguiendo. Sin embargo, si recuerdas, el divino masculino es el que empieza a perseguir primero a la divina femenina cuando todo este rollo comienza, cuando se conocen. Tengo muchísimas divinas femeninas que me dicen, Lau, es que ¿qué hago? Él va y viene, va y viene, va y viene. Pues te tengo noticias. El hecho de que él vaya y venga es completamente culpa tuya, divina femenina, porque tú lo sigues recibiendo. El día que aprendas a poner límites, que es parte de tu proceso, vas a poder decirle con toda confianza y seguridad, ahorita no, gracias. ¿Sí? Así es que esta parte también genera otro de mis videos donde ya hablé de que se invierten los papeles, y eso es lo que sucede. En algunas ocasiones divina es la que va a perseguir, o sea, la que va a buscar, y en algunas otras ocasiones va a ser el divino masculino. Esto va a depender de si está sola, de si está con alguien, de qué es lo que sucede dentro de su energía como tal. Número 7, la rendición. Y aquí volvemos a lo mismo. Divina femenina juega un papel dentro de su propia rendición y divino masculino hace otro papel en su propia rendición. Esta etapa llega cuando ya de plano negaste y supernegaste que estás en estas conexiones o que estás metido en este tipo de embrollos, cuando ya te cansaste prácticamente de estar en constante resistencia. La resistencia se da en varias etapas del proceso, sobre todo cuando, en el caso de los divinos masculinos, cuando no aceptan que tienen un amor profundo por la divina femenina y la importancia de la conexión. Y en el caso de la divina femenina llega, por lo general, cuando ya escuchan el término, ya saben de qué va todo este asunto y dicen, no, yo no puedo estar en esta conexión. Dentro de tu proceso puede ser en cualquier parte del mismo. Coméntame por favor en la cajita de comentarios en qué momento entraste en resistencia y cuándo saliste. La rendición tiene mucho que ver, absolutamente mucho que ver con el aceptar. Sí, el decir, ok, estoy en esta conexión, ¿ahora qué hago? Sí, estoy metido en esta conexión con esta persona, y entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Ya que estoy aceptándolo. Aceptarlo es darte cuenta que tienes que aprender a vivir con esto y evidentemente a recorrer todo tu proceso de despertar, y aparte el de llamas y en conjunto. Por la parte del divino masculino es un poquito también más fuerte en este punto, porque por lo general divinos masculinos no entienden nada de la situación espiritual, jamás han escuchado este tipo de términos, es un poco más complicado para ellos poder aceptar algo que no está dentro de su caja de creencias, ¿sí? Entonces, en casos muy separados de lo general, son divinos masculinos que sí saben sobre la espiritualidad, pero les cuesta trabajo aceptar. Y al final del tiempo, pues terminan aceptando la conexión, y es por lo general cuando llegan conmigo. Así que me dicen, ok, Lau, ya no puedo negarlo más, ¿sí? Las señales y todo esto es muy marcado. ¿Ahora qué hago? Ahora, es sumamente importante que te des cuenta que
cuando estamos en una conexión de llamas, o sea, indefinidamente, te va a arrojar a que tú tengas este despertar, ¿sí? Siempre tiene que estar la llama ahí presente, es lo que te arroja. Hay personas que me dicen, es que yo tuve mi despertar hace un montón de años. Ese es un despertar de conciencia, donde verdaderamente te hiciste consciente de que hay muchas cosas más allá de lo que tú creías. Pero llama gemela primero te mete a noche oscura y aunado a esto, tú tienes unas ganas indescriptibles de crecer, de saber qué hay más allá. Una cosa es que tú tengas ganas de sanar y otra cosa tiene que ver justamente con la parte espiritual. Número 8, la resolución. Aquí es cuando ambas partes deciden qué hacer. En el caso de la divina femenina, por lo general es decir, ok, independientemente de tu vida, de tu onda, de tus procesos, de lo que sea, de que seamos llamas, yo decido hacer esto. Decido no estar contigo y decido enfocarme en mí. El hecho de que tú como divina femenina estés trabajando no quiere decir que tu divino va a hacer su proceso, o que va a despertar o que va a hacer las cosas como tú las haces. Y en el caso de los divinos, en muchas de las ocasiones es, ok, yo no me voy a acercar a ella hasta que yo esté completamente sano o por lo menos consciente de esto y de saber cómo manejarlo. Sí es muy distinto cómo funciona la resolución en ambos gemelos. Número 9, y esta no se da en todos los casos, la reunión. Reuniones pueden haber varias. Las reuniones tienen que ver cuando se rompe el contacto cero. ¿Sí? Depende aquí si vuelven a hablar, si se vuelven a mandar mensajes, si vuelven a verse. Eso no quiere decir que vayan a estar ya en una unión. Simplemente es el contacto luego de la separación. Y lo puede hacer cualquiera de los dos. Sí, puede hacer contacto divino masculino, que por lo general es lo que se recomienda, o divina femenina. Sin embargo, divina femenina tienes que estar al tanto de qué onda con tu divino masculino y si lo vas a aceptar de vuelta o no, o bajo qué condiciones. Y finalmente, número 10, la unión armoniosa. Aquí es básicamente cuando ustedes ya resuelven todos sus asuntos y de manera conjunta deciden estar juntos. Una vez que llegas a esto, ya se viven etapas diferentes y ya se vive un proceso distinto porque hay cosas que trabajar en conjunto y primero de manera individual. Si consideras que te encuentras en este tipo de conexiones, tienes dudas, preguntas, que yo sé que todo esto es muy confuso, mándame un mensaje al link de mi perfil. Una sesión es suficiente para que tú puedas obtener claridad en tu proceso. La noche más oscura del alma. Hay muchas personas nuevas en el canal, por lo cual estoy muy agradecida. Sin embargo, sé perfecto que llegan por esta razón. Porque están confundidos, porque no tienen respuestas, porque no pueden comunicarle a nadie qué es lo que está pasando con ellos. Y en la gran mayoría de los casos no saben que se encuentran inmersos en esta etapa tan dolorosa. Así es que si te resuena este video, si conectas con lo que te voy a explicar, déjame un mensaje en los comentarios. Si pasaste ya por esto y cómo lograste salir, también por favor coméntalo. Tengo notas porque es algo que quiero desglosar porque es muy importante. Entonces, vamos a lo importante. ¿Qué es la noche más oscura del alma? Antes que nada, requieres entender que es la etapa previa a tu despertar espiritual y lo vamos a atravesar la gran mayoría de los seres humanos. Entonces, si tú te encuentras por aquí, con toda seguridad estás en un paso previo a este despertar. Es un periodo de purga, ¿sí? Es sumamente doloroso, es aterrador, ya que tocas fondo. O sea, te encuentras en el peor momento de tu vida porque atraviesas la peor de las crisis existenciales por las cuales hayas atravesado. Esto supera por mucho cualquier otra crisis que hayas tenido, cualquier tipo de duelo, tragedia, cualquier cosa que se le parezca, ya que esto es un conflicto meramente interno donde en realidad la vida carece de sentido y quieres perderla por completo. O sea, ya no tienes ganas de vivir y es bastante doloroso. Llegas a un punto de no retorno a la vida que solías tener. Esta vida cambia por completo. Ya no hay vuelta atrás una vez que cruzas la noche oscura. Es común en este periodo tener noches de insomnio, tener agotamiento, está caracterizado por periodos de estrés intenso,
tienes mucha ansiedad, te llegas a enfermar de muchas cosas, físicamente empiezas a cambiar y puedes o no tener depresión. Son cosas muy distintas. Una cosa es la depresión, otra cosa es la noche oscura, pero en algunas o en muchas ocasiones se viven en conjunto. Usualmente, para poder aliviar los estragos y lo que sucede en noche oscura, recurrimos definitivamente a vicios o a dependencias para poder aliviarlo un poco, lo cual pues no es recomendable, pero desgraciadamente es por lo que en muchos de nuestros casos pues atravesamos. El punto aquí es que de alguna forma es un periodo de soledad absoluta. Por lo general no cuentas con nadie que pueda apoyarte y eso creo yo que es una de las cosas que lo hace más pesado, ya que solo estás contigo con tus pensamientos y por lo general estos pensamientos y estas emociones son y van en detrimento de tu salud mental. Y la verdad es que no puedes y no quieres enfocarte en otra cosa más que no sea en ti. Y de alguna manera así lo requiere el proceso, porque es un proceso en donde tú empiezas a poner límites y recuerda que los límites los pones primero contigo antes de poder ponerlos quizá con los demás, ¿sí? Es muy normal que en este periodo tu entorno considere que estás siendo egoísta o que algo te pasa, que no estás actuando de manera normal, justamente porque te estás enfocando en ti, ¿sí? Entonces, de alguna manera, y podría asegurarlo, es un asunto de vida o muerte. O sea, así lo tienes que ver porque en realidad así se siente. También tenemos que tener bien en cuenta que, a diferencia de lo que dicen muchas personas, no es una sola noche, aunque así se le conoce como la noche más oscura del alma. Sin embargo, como te lo dije, es un periodo, es una etapa y la duración de esta y la intensidad es muy variable dependiendo de persona a persona. Puede durar desde meses hasta años o incluso toda una vida. Y tienes que tener en cuenta que es algo que no puedes vivir. O sea, la vida te mete en noche oscura y es algo que sí o sí tienes que atravesar. Hay personas que han intentado evadirlo y verdaderamente se vuelve muchísimo más doloroso. Ahora, ¿qué puede causar esto? ¿Qué es lo que te puede arrojar a esta etapa? En algunos de nuestros casos, la separación con la llama gemela es lo que nos empuja de lleno. En muchos otros casos, los que no tienen este tipo de situaciones, lo puede generar alguna tragedia, la pérdida del trabajo, alguna pelea con algún ser querido, algún tipo de accidente, este tipo de situaciones que te llevan al límite. Ahora, ¿por qué sucede? Esto es por una necesidad de desintoxicarnos, evidentemente es de manera consciente, de desapegarnos, de estabilizarnos, de balancear nuestra vida, de liberar ciertos patrones, de sanar. A grandes rasgos es para descubrir tu propósito de vida, para poder vivirlo, se resetean todos estos patrones que has tenido y dejas, como te decía un inicio, de vivir la vida que tenías, para empezar a vivir la vida que verdaderamente deseas tener, aunque todavía no lo tienes claro. Tenemos que tener en cuenta que el ego y la mente tienen aquí mucho que ver porque verdaderamente te sientes como una piltrafa humana, sientes que no vales nada. En este punto del camino pierdes absolutamente la fe en todo, pero sobre todo en ti. Es común que en la última etapa de Noche Oscura pierdas a mucha gente. Es más común que la gente se aleje de ti y eso también te causa una sensación de vacío y de dolor. Esto es justamente para tu crecimiento y para que puedas alinearte con personas que verdaderamente son para tu más alto bien y van a aportar cosas en tu vida que ni siquiera puedes imaginarte ahora, ¿sí? Algo importante es que no todos logran dar el salto de noche oscura a despertar espiritual y entrar de lleno en esta etapa. Eso depende del proceso de cada persona y en muchos de los casos suceden lo que se conoce como réplicas de la misma. Esto es para probar que tú verdaderamente no estás desprendiéndote, no estás desapegándote de esas cosas, de esos patrones, de esas personas que en teoría deberías de poder lograr soltar. La noche oscura es justamente eso, soltar quién eras para ser una mejor versión de ti, ¿sí?
Aquí hay algo muy importante. En su aspecto positivo, una vez que sales de esto, te das cuenta que Noche Oscura te abre un mundo infinito de posibilidades para poder lograr cosas inimaginables, y eso te lo puedo asegurar porque lo he visto en todos estos años que tengo trabajando con personas que llegan a mí cuando están en este punto de sus procesos. Es muy importante que sepas que este proceso no puede llevarse en solitario. No estás solo. Para eso está este canal, para eso estamos acá. ¿Sí? Entonces, te pido que tengas fe. Hay una luz al final del túnel. Si te resuenas con esto, si te has sentido de esta manera, si estás en este punto de tu camino, mándame un mensaje al link de mi perfil. Créeme que una sesión conmigo es suficiente para que entiendas por qué estás metido donde estás y para que salgas de ahí y empieces a tener la vida que verdaderamente deseas.